Hola, ¿qué tal amigos de Cuatro Noticias? Nos encontramos en la ciudad de Chicago, Illinois y bueno, en esta ocasión nos acompaña Carlos Jiménez Macías. Él es el cónsul general de México aquí en Chicago, con quien vamos a hablar de este tema lamentable. ¿Qué ha pasado con este tema, cónsul? El tema de los guanajuatenses fallecidos aquí, asesinados en un hecho muy lamentable. Bueno, primero decir que es un acontecimiento muy doloroso que ha lastimado mucho a toda la comunidad mexicana, no solo en Chicago, yo creo que en el Midwest, porque fue de tal magnitud que todos los medios de comunicación enfocaron el tema y entonces se convirtió en el tema y un tema doloroso que agravia a nuestra comunidad y que por supuesto también nos pone a todos de alguna manera en alerta, porque el tema de la seguridad aquí en Chicago es un tema delicado. Pero yo creo que es importante decir primero, el Consulado General de México en Chicago activó en las primeras horas en que tuvo conocimiento de este terrible asesinato de esta familia completa, todos los protocolos que tiene de protección y de participación en asuntos de esta naturaleza. Estableció el contacto con las autoridades correspondientes, empezó a buscar a la familia, empezó primero a verificar que efectivamente se trataba de mexicanos, después que efectivamente eran de Guanajuato, los nombres, porque en un principio la misma policía no daba muy bien las informaciones. Cuando tuve la oportunidad de recibir una llamada del señor gobernador de Guanajuato, que yo le quiero reconocer y yo creo que los guanajuatenses deben saberlo, porque muy temprano, a las 8 de la mañana del sábado, recordemos que la noticia realmente se conoció hasta el viernes, él ya estaba haciendo contacto conmigo como representante de México acá en esta zona del Midwest, pidiéndome la intervención en el tema con el propósito de buscar a las familias, de verificar que si eran guanajuatenses, etcétera, porque ya había un poco el rumor que lo eran, y él estuvo tan atento que yo le informé que no quería darle una información no verificada, que me permitiera un tiempo, más o menos como hora y media, cuando él ya estaba por entrar en Querétaro a una celebración del 5 de la Constitución. Él me volvió a llamar, le pude verificar que pues lamentablemente sí eran guanajuatenses, que lamentablemente pues sí eran esas personas que se había en un principio un poco especulado, y de inmediato él me pidió que si yo podría mantener un contacto muy frecuente y cercano con su equipo de trabajo. Entonces hablé, y después hubo más llamadas con el gobierno, porque el gobierno estaba permanentemente pendiente a través del secretario particular del gobernador, del responsable de la oficina del gobernador también, y mantuvimos una comunicación y a la vez la establecieron permanente con el área de protección de aquí del consulado, que ya estaba actuando. También tengo que decir que la oficina del gobierno de Guanajuato acá, de inmediato tomó no solamente acciones directas para ir con la familia, en fin, sino estableció la comunicación con nosotros para involucrarse y apoyar, pues, sobre todo a la familia, ¿no? Que a los familiares que quedaban en todos sentidos. Entonces, es importante decir que posterior a ello, el propio gobernador fue fundamental para que nosotros operáramos un protocolo que permitió obtener una visa humanitaria para la hija del señor mayor de toda la familia, que fue pues brutalmente, porque hay que usar la palabra, masacrados, y operó de tal manera que incluso no solo cubriendo los gastos, que eso puede ser lo de menos, sino también tomó la decisión de enviar a la hija con un acompañante directamente del gobierno hasta acá, que ha estado permanentemente con ella.
Y después de eso también es importante decirles que el consulado está preparado para apoyar económicamente en traslado de los cuerpos, etcétera, y que hemos estado, pues, sobre todo, muy atentos con las autoridades. Nos interesa que este crimen no vaya a quedar impune. Frente a ello, y es importante decirle a los guanajuatenses, porque yo sé que a los guanajuatenses al final es a quienes más les duele esto, y deben de saber que la comunidad migrante de ustedes, que es tan grande en Estados Unidos, pues está muy dolida por esto. Es importante que sepan que hay una parte que toca a otro estado, que es el estado de Morelos, porque el esposo, o sea, el papá de los niños, es morelense, y también se operó un protocolo ya está acá, para que pudiera ingresar a Estados Unidos con una visa humanitaria y con los apoyos económicos correspondientes, de parte del gobierno también. Pero yo creo que es importante decir que el paso más trascendente que hemos dado, y que según sé no hay precedente aquí en Chicago de que se haya hecho en otro momento, es que personalmente entregué el día de ayer al mayor, a Rahm Emanuel, o sea, el alcalde, digamos, de Chicago, una carta en la cual hemos planteado una demanda respetuosa pero firme, primero del esclarecimiento de estos acontecimientos y después del procesamiento para castigar con todo el peso de la ley a los culpables. El alcalde reaccionó muy bien, de hecho estaba muy enterado del tema, y ofreció redoblar el esfuerzo a través del superintendente de la policía aquí en Chicago, que por cierto es una persona de origen mexicano, mexicoamericano, y bueno, a través de todo eso, la participación que hemos logrado extraordinaria del gobierno de Guanajuato y del consulado, nosotros acatando nuestras disposiciones que nos marcó de inmediato la Cancillería tomó cartas en el asunto de inmediato, y el Departamento de Protección de la Cancillería ha estado presente para todo a través de, por supuesto, del área de protección nuestra. Hemos estado informando permanentemente de todo. No puedo omitir decir que el Senado de la República tomó un acuerdo que aprobaron todas las representaciones o las fuerzas políticas en el Senado para pedir que la Cancillería y, por supuesto, el consulado y la embajada en Estados Unidos, justamente ellos fueron enfáticos en esas dos partes. Primero, el esclarecimiento de este terrible hecho criminal, y segundo, la aplicación con todo rigor de la ley. Concluyo, el gobierno ha reaccionado bien, entendiendo que es responsabilidad del consulado en este tipo de cosas intervenir y demandar frente al gobierno de los Estados Unidos, en este caso al gobierno correspondiente, que es aquí el alcalde, y al propio gobierno del estado, porque también en un momento dado va a estar involucrado el gobierno de Illinois. Nosotros tenemos también que reconocer que ha habido una respuesta favorable, y esperamos, insisto, que pronto los culpables paguen este terrible crimen que cometieron. Cónsul, la información, tenemos entendido, se ha manejado de muchas formas y muy diferentes. En algunas ocasiones se ha manejado de una manera equivocada. Para empezar, nos comentaba, este tema abarca también al estado de Morelos. Quiere decir entonces, no son 6 cuerpos que irían a Guanajuato. Esa es una buena pregunta. No, la decisión del papá es que el cuerpo de la esposa, o sea, la mamá de los niños, y el de los niños vaya a Morelos, y el resto van a ir a Guanajuato. Es una decisión ya de los familiares. ¿Para cuándo se tendría este traslado? Pues está programada el domingo que viene una ceremonia fúnebre, y yo entiendo que a partir de ahí seguirán algunos trámites todavía. Lamentablemente en este tipo de cosas
no es tan rápido como se hace. De por sí en el traslado de restos normalmente se toman tiempos a veces muy largos, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más pronto posible. La familia ha caído de repente en manos de gente que se aprovecha del caso y quiere sacar partido no solamente económico, sino de otros temas. ¿Qué pasa? ¿Se habla de costos? ¿Se habla de quién paga, de quién no paga? ¿Qué pasa con este tema? Yo creo que si algo no tiene problema la familia es en tema económico. Primero porque el consulado tiene un fondo especial para apoyar traslado de cuerpos, no solamente en un caso como el que estamos hablando tan terrible, no. En términos generales, cuando hay un familiar o el propio migrante y está en condiciones económicas que no le permiten obviamente tener una forma de llevar a sus seres queridos para allá, el consulado tiene un fondo. Así que nosotros de inmediato ofrecimos a la familia que nosotros nos haremos cargo. Lo que pasa es que la familia nos informó y después también el gobierno de Illinois informó que ellos se harían cargo. Al parecer no se harán cargo de todo, no importa. El gobierno de Guanajuato ha ofrecido desde el primer momento todo el apoyo para que ellos no tengan que preocuparse por una situación así. Sería terrible que el problema que hoy tuvieran sería cómo le hacen para llevarse a sus seres queridos, ¿no? Eso qué bueno que lo puedo decir, porque efectivamente siempre los hay, algunos grupos que pues, algunos son de defensa de los intereses de los migrantes o de otro tipo, y en ocasiones hasta politizan este tipo de hechos, ¿no? No, yo creo que hay que evitar que eso suceda y no lo requieren. O sea, los familiares, y lo digo muy claro y se los hemos transmitido, no necesitan andar pidiendo apoyos ni ayudas, porque ellos tienen resuelto esa situación por parte del consulado y por parte del gobierno de aquí, pero también eventualmente por parte del gobierno de Guanajuato, que desde el primer día ofreció todo su apoyo. Finalmente, el mensaje para todos aquellos migrantes, guanajuatenses principalmente, que están aquí en Chicago, ¿cuál sería en el supuesto caso de sufrir algún incidente? No hablemos ya de uno tan grave como este, pero cualquier otra cosa. Lo primero es que ellos deben de saber que la representación de México en Chicago, que es el consulado general y todos los consulados en toda la Unión Americana y cualquier consulado o embajada en el rincón más apartado del mundo, tiene una de las primeras obligaciones que tiene es la protección de sus nacionales en donde se encuentren. Que esa protección implica apoyarlos en todo tipo de problemas, especialmente en este tipo de problemas que tienen que ver con asuntos de protección. No solo en eso, también si están en problemas de procesos pues muchas veces sí están ya por alguna cosa que cometieron, una falta, y están sujetos ya a un proceso de deportación. También nosotros los ayudamos. En muchos campos el consulado les ofrece ayuda. En este tipo tan delicado de cosas, lo primero que les pedimos es que acudan de inmediato, den parte al consulado, para que el consulado, en donde estén, pero aquí, que hay muchos guanajuatenses, por cierto, lo tengo que decir, deben de saber que deben acudir al consulado. Tienen la forma simplemente metiéndose a internet y llamar para que de inmediato el consulado, en asuntos de esta gravedad, opere protocolos que ya tiene para poder apoyarlos, que consisten en que incluso el papá fue recibido por un representante nuestro en el aeropuerto, etcétera, una serie de cuestiones que nosotros hacemos porque estamos obligados a ayudar a nuestros paisanos. Cónsul, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias y un saludo a todos los guanajuatenses. Muchas gracias, cónsul. Bueno, él es el cónsul general aquí en la ciudad de Chicago, Illinois, en el estado de Illinois. Y bueno, yo soy Ernesto Méndez. Regresamos al estudio allá en León, Guanajuato.